Amén. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar por qué estamos aquí y por qué hemos decidido estar aquí y en qué momento hemos llegado aquí. Y quizá hay muchas cosas que nosotros no entendemos que pasan en nuestras vidas. Y ahora vamos a ir viendo y vamos a sacar a luz, Dios va a sacar a luz muchas cosas, muchas dudas quizás que tenemos de nuestra vida de ser cristiano. Y una de esas dudas hoy quise representar aquí en esta cruz. Y todo se va a reducir y todo tiene sentido cuando vemos a una cruz. A lo largo de la historia vemos, los cristianos nos hemos aferrado a esa cruz, que vemos que el manto está representado, no está Jesús ahí, como se usa en muchas iglesias, de que está Jesús crucificado. Simplemente vemos una cruz representada ahí con un manto que significa que Jesús resucitó al tercer día y que vive entre nosotros. Amén. Entonces vamos a ir a una primera lectura que la vamos a encontrar en Mateos 16. Mateos 16. Versículos 21 al 25. Esta es una primera lectura, la cual vamos a tener esta noche. Amén. Mateo 16, del 21 al 25, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, ¿verdad?, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Amén. Entonces aquí vamos a ver 3 puntos sobre esta lectura. Primero, aquí Jesús dice que es necesario que vaya a Jerusalén, y ahí dice que va a ser maltratado por los sacerdotes, por los fariseos, por los ancianos, y que iba a ser muerto y que iba a resucitar. Y ahí Pedro lo saca aparte y le dice: pero Jesús, no sufras de esa manera. Tú puedes evitar eso, tú eres Dios, en otras palabras, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y ahí vemos cómo Jesús le dice a Pedro que él está mirando las cosas que van a suceder con ojos humanos, por sus convicciones, por su impronta, por su carácter. Pedro ya quería cambiar la realidad. Pedro ya quería que no pasara eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Que no viera las cosas que iban a suceder con sus ojos, como seres humanos, sino que Dios ya había estipulado de que Él fuera a Jerusalén, de que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar el tercer día. Y aquí vemos cómo Dios, si ya tiene algo estipulado, Él lo cumple. Sea bueno o malo, ya Él
no va a cambiar la decisión. Y muchas veces nosotros están pasando cosas a nuestro alrededor y lo vemos con nuestro carácter, con nuestro impulso, y no entendemos que hay que mirarlo con ojos espirituales y que tenemos que tener un contacto más profundo con Dios para entender las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Por eso a veces nos desesperamos y queremos que todo se solucione rápido, y nos pasa como a Pedro, que queremos que esa realidad que quizás Dios ya la decidió para nosotros, para nuestra vida, nosotros queremos que todo suceda rápido y que todo se solucione y que no nos venga esta enfermedad y que no nos vengan los problemas, y queremos solucionarlo rápido, pero no le entregamos esos problemas a Dios realmente y queremos resolucionarnos con nuestras convicciones, y nos pasa como a Pedro. ¿Y qué le dice Jesús ahí? Me eres estorbo. Cuando Dios ha estipulado algo en tu vida, si nosotros nos adelantamos a los hechos, estamos siendo tropiezo para Dios y atrasamos los procesos. Entonces tenemos que aprender e ir aprendiendo, como dijo Jesús ahí, que no miremos las cosas muchas veces con nuestras emociones y con nuestras convicciones, sino que la miremos con ojos espirituales y que tengamos un encuentro real con Dios, tengamos una comunión real con Dios, y que Dios nos va a mostrar el camino. Amén. Pero dicho esto, Jesús, que decía que iba a ir a Jerusalén y que lo iban a matar y que iba a resucitar, él sabía que no iban a venir días fáciles. Él sabía que no venían tiempos muy buenos. Al contrario, iban a venir tiempos difíciles. Y ahí quería Jesús verdaderos valientes. Que el que lo siguiera, primero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y cuando tenemos un encuentro con Él, lo primero que Él nos pide es que nos neguemos a nosotros mismos. Y vaya qué difícil, ¿no? Negarnos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestra vida. Pero una de las condiciones es que vienen tiempos difíciles. Y vienen tiempos de lucha y vienen tiempos de prueba. Y ahí vemos como si nosotros no nos negamos, es imposible seguir a Jesús, porque le damos prioridad a nuestras cosas y las cosas de Jesús, las cosas de Dios. Seguimos viendo las cosas por nuestro punto de vista y no del punto de vista de Dios. Y aquí hay otra cosa importante que dice, tome su cruz y sígame. Aquí Jesús no está diciendo, el que me siga, su cruz será perdonada, el que me siga voy a menguar ese dolor, sino que todos traemos nuestras cruces, todos traemos nuestros problemas, todos traemos nuestras luchas, quizás de mucho tiempo, de muchos años. Venimos cargando esa cruz que a veces pesa y duele, pero una de las cosas que nos pide Jesús es que tomemos esa cruz, porque Él nos quiere así como estamos nosotros. Porque aquí vemos que más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Y aquí vemos cómo no se trata de nuestras vidas. No se trata de resolver nosotros nuestras cuestiones primero y las cosas de Jesús y las cosas de Dios después. Porque si nosotros tratamos de resolver nosotros, primero están mis cuestiones, primero están mis cosas, primero está mi familia, primero está mi trabajo, primero está mi casa, primero está mi negocio. Pero si para nosotros primero está eso, vamos a perder la vida. Pero la vida eterna. Pero si nosotros
damos nuestra vida por Jesús, vamos a hallar la vida eterna. Entonces no se trata de nosotros, sino se trata de seguir a Jesús, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Amén. Vamos a ir a Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículos 25 y 27. Y la palabra del Señor dice más o menos lo mismo, pero da más detalle. Y aquí el título de mi Biblia, así clarito dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire lo que dice el Señor. Y el que no lleva su cruz, aquí vuelve a repetir, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por supuesto que Dios nos quiere a todos. Por supuesto que Jesús nos quiere a todos su redil. Y aquí Jesús nos está diciendo de que nos olvidemos de mamá, de papá, de nuestras casas, de nuestro hermano, sino que primero esté Él en nuestras vidas. Y la palabra aborrecer quiere decir desprenderse. Quiere decir apartarse. Entonces muchas veces nosotros estamos arraigados a nuestras familias, a nuestras costumbres, a los que nos dicen, las abuelitas, ¿verdad? Y nos cuesta realmente seguir a Jesús, porque estamos arraigados a una costumbre, a una cultura, a las cosas cotidianas. Y Jesús no está diciendo que nos olvidemos del resto. Está diciendo, ¿cómo querés que... Está bien que ames a tu familia, pero ¿cómo querés que tu familia sea bendecida si no me tenés a mí primero? Si me tenés a mí, tu familia va a ser bendecida. Si me tenés a mí, tú vas a ser bendecido en salud. Si me tenés a mí, vas a ser bendecido en economía. Y así en todas las áreas. Entonces aquí vemos que si primero nos importan nuestras cosas, primero le damos importancia a nuestras cosas, no podemos ser discípulos de Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús cuando nos exige venir al culto los domingos, ya nos exige un esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros llega el domingo y decimos, no sé si voy a ir a la iglesia hoy? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Usted imagínense si le damos prioridad a una lista así enorme de prioridades que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ser discípulos de Jesús? Si tenemos una lista así de prioridades que nos conforman a nosotros. Y ahí volvemos al otro versículo, que no se trata de nuestras vidas, porque si no la vamos a perder. Se trata de tomar nuestra cruz, transitar con ella, porque la recompensa está al final, que es la vida eterna. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a ir a Gálatas, ya entendiendo esto y las recomendaciones que nos hace Jesús para seguirlo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya entendiendo esto, y ya ahora supuestamente ya seguimos a Jesús. Ya aceptamos que tenemos que llevar la cruz, ya aceptamos que tenemos que tener una vida espiritual, que no tenemos que ser tan impulsivos, ya aceptamos de que tenemos que seguirlo, que se vienen tiempos difíciles. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Muy bien, Avi, parece que se sabe toda la Biblia. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo,
Mas Cristo vive. ¿Ya no vive quién? Ya no vivimos nosotros. Cuando nosotros entendemos de que tenemos que seguir a Jesús, el que tiene que vivir en nosotros es Cristo, no nosotros. Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que nosotros vivimos, que es normal, porque a veces de ser cristiano decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me vino esta prueba a mí? ¿Por qué tengo esta lucha? Pero lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Cristo. Que no desechó la gracia de Dios, pues por la carne vivo yo, por la fe de Cristo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo maravilloso de aquí de Jesús, saber de que Jesús murió por cada uno de nosotros. Amén. Y que llevó nuestras luchas y nuestras pruebas. Ahora voy a hacer una historia que quizás refleje muchas historias de cada uno de nosotros. Y dice, esta historia es de un hombre, se trata de Dios y de un hombre, que dice que cuando este hombre nace, Dios le da una cruz. Entonces Dios le dice a este hombre que transitará toda su vida con esa cruz, que la cuide, que es su responsabilidad, y que la cargará todos los días de su vida hasta el fin, hasta su muerte. Y entonces dice que este hombre empieza a transitar su vida con esa cruz. Pero esta cruz no era una cruz pequeña, sino que era una cruz tremendamente pesada. Que esta cruz era realmente imposible de avanzar, de ir hacia adelante. Y que a su vez esta cruz tenía espinas enormes, que dice que se le incrustaban en la carne y en su corazón, y que tenía heridas, este hombre, que sangraban y que no podía curar. Y dice que este hombre transitaba con esa cruz tremendamente enorme y tremendamente pesada, llena de espinas. Y dice que un día no aguantó más y empezó a clamar a Dios y le empezó a decir, ¿por qué, Señor, tengo que llevar yo esta cruz? ¿Por qué me tocó esta cruz? ¿Por qué me ha dado esta cruz, Señor, que no la puedo llevar? Me lastima, me genera heridas que sangran. Pero dice que allí en aquel lugar lo único que había era silencio. Y este señor dijo, lo primero que pensó era que Dios lo había abandonado. De que Dios le había dado aquella cruz imposible de llevar, pero que lo había abandonado. Que clamó a él y Dios no le respondió. Y ahí él pensó que Dios ya no existía, de que Dios ya no estaba, de que Dios ya no lo escuchaba. Y este hombre, cuando Dios le da esta cruz, Dios le había dicho, lleva esta cruz pero mira solamente para adelante y no mire para los costados, porque te vas a distraer con cosas que no te convienen. Y este hombre, cuando entendió de que Dios no estaba con él y pensó que Dios lo había abandonado, lo primero que hizo fue mirar para los costados. Y ahí vio miles de personas al lado de él que también llevaban cruces, como él. Y había gente que llevaba la cruz del mismo tamaño que de él, y él decía, ¿por qué tenemos que llevar estas cruces? ¿Por qué tenemos que soportar este peso? ¿Por qué tenemos que llevar esta cruz que nos genera tanta dolor, tanta herida? Y ahí hubieron personas que le dijeron, Dios me dio esta cruz y permaneceré con esta cruz hasta el final. Pero muchas personas le dijeron,
yo no acepto la cruz que Dios me dio. Yo le saqué las espinas, yo le saqué un pedazo. Y este hombre empezó a escuchar y dice, yo voy a hacer lo mismo. Total, si yo clamé a Dios y Dios no está. Yo clamé a Dios y Dios no existe. Yo clamé a Dios y no me escucha. Dios se fue de mi vida. Entonces este hombre se olvidó de lo que Dios le había dicho y empezó, como estas personas, a sacarse esas espinas y a cortar la cruz para que su vida sea más liviana. Y dedicó su vida a achicar esa cruz para alivianar su vida. Pero cuando quiso acordar, este hombre había llegado al final de su vida y se encuentra con Dios y le dice a Dios, Dios, he muerto y quiero entrar al cielo. Entonces Dios le dice, pon de pie tu cruz y treparás por las espinas y llegarás al cielo. Y este hombre había cortado la cruz, le había sacado las espinas para que su vida fuera más fácil, para que no fuera tan dolorosa. Y ahí Dios le vuelve a repetir, para tu cruz y trepa por las espinas y llegarás al cielo. Y el hombre le dice, pero no tengo esa cruz. Mírame lo que es mi cruz. Era una cruz chiquita así. La llevaba, lo que era al principio insoportable, ahora la llevaba acá abajo del brazo. Y entonces Dios le dice, esa no es la cruz que yo te di. Te dije que la cuidaras, te dije que transitaras toda la vida, porque esa cruz era la que te iba a dar la entrada al cielo, era la que te iba a dar la vida eterna. Entonces este hombre se quedó sin la vida eterna porque quiso salvar su vida y que su vida fuera más fácil y quiso que su vida fuera menos dolorosa y no aceptó la cruz que Dios le había dado y quiso salvar su vida y la perdió. Sin embargo, las otras personas que iban como él llegaron, aceptaron su cruz y se ganaron la vida eterna. Entonces Dios le dice, le hiciste caso al que no tenías que hacerle caso. A muchas personas que tú viste con cruces pequeñas, yo le había dado el mismo peso, pero quisieron alivianar su vida, no le importó la cruz, desecharon las espinas, no tenían heridas, quisieron salvar su vida y la perdieron. Amén. ¿Cuántos se sintieron identificados con esta historia? Amén. Entonces aquí vemos a este hombre que Dios le había dado esa cruz. Yo no sé cuál será tu cruz. Yo no sé cuál será tu problema. Pero ten en cuenta que Dios te la dio. Y que si nosotros miramos nuestros alrededor y miramos con ojos espirituales, como le dijo a Pedro, quizás esas dudas, esas incertidumbres que nosotros tenemos, es porque Dios ya estipuló de que nosotros llevemos esa cruz. No sé cuál será tu peso, no sé cuáles serán tus heridas, pero lo que sí sé, que en 1 Corintios 10:13 dice que Dios jamás nos dará una carga que no podamos llevar. Dios sabe los problemas que tenemos. Dios sabe la cruz que te dio. Dios sabe las heridas que te causa. Y muchas heridas aún sangran. Y muchas heridas son dolorosas y duelen. Y te llegan el alma. Y te duele el corazón. Pero así como Dios sabe lo que te dio, Dios jamás te va a dar una carga que no puedas llevar. Y Dios sabe el peso que llevas sobre tus hombros, en tu vida. Y aparte de eso, dice la palabra de Dios, que si Él te da ese peso, Él también te va a dar la solución para salir de ese problema. Que ese peso no va a ser para toda una vida, porque Él está al control. Y que no te pase como a ese hombre que clamó a Dios y no lo halló.
¿Cuántas veces nosotros hemos clamado en el medio del dolor, en el medio de fallecer con ese peso sobre nuestros hombros? Y clamamos a Dios y parece que Dios no nos escucha. Parece que Dios no está ahí. Pero no miremos para los costados y empecemos a decir, mirá fulano, lleva una vida light. Mirá fulano, no tiene cicatrices, no tiene heridas. Miremos para adelante, porque no se trata de nuestra vida, sino se trata de seguir a Jesús. Se trata de transitar con esos problemas, porque Dios sabe lo que hace y Dios ya estipuló eso en nuestras vidas. No sé cuál será tu sufrimiento, pero ten confianza que Dios está al control, que Dios no se fue, que Dios te está escuchando, Dios conoce tu clamor y Dios jamás te va a dar una carga que no puedas soportar. Amén. Vamos a ir a Isaías, y aquí pasa algo extraordinario. Isaías 53, 3 y 7. Isaías capítulo 53, de 3 al 7. Y quizás tu cruz sea demasiado pesada, quizás tu cruz sea demasiado tediosa y que genere heridas que nos pueda cerrar y que sangran una y otra vez. Y quizás hace muchos años que clamas a Dios y no entiendes por qué Dios te dio esta cruz. Hay una persona que fue despreciada y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él nuestras enfermedades, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí estamos hablando de Jesús, que tampoco evitó la cruz. Muchas veces nosotros queremos evitar nuestra cruz, pero Jesús decidió tomar su propia cruz, pero no la de Él, sino la de cada uno de nosotros. Y no importa lo pesada que era la cruz, Él decidió morir, varón de dolores, sufrió, lo humillaron por cada uno de nosotros. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no amarle? Si Él hizo eso por nosotros. Muchas veces nuestras preocupaciones y nuestros dolores se reducen a lo que hizo Jesús, y sabemos que Él
como decía hoy, quizás ahí vemos ese sufrimiento y ese dolor. Y quizás vemos también la cruz. Cargamos una cruz y quizás la vemos como de dolor, quizás vemos como de carga, pero también Jesús nos enseña que para nosotros los cristianos, cargar la cruz significa victoria. Y que a pesar de difícil que sea el camino, y que a pesar de difícil que sean las luchas y las pruebas, no se trata de nuestras vidas, de ganar nuestras vidas acá, en las cosas sencillas, sino que se trata de seguirlo, se trata de estar al lado de Él, y que Él nos va a llevar, nos va a alivianar esa cruz. Porque en la vida vamos a tener sufrimiento y aflicciones, dice su palabra. Pero también la promesa de Él es que va a estar todos los días con nosotros. Y que está, no importa el lugar, el momento. Y lo que hemos experimentado es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir de que Dios está en nuestras vidas.